Perfecto. Muy buenos días. La Facultad de Medicina se complace en presentarles la charla Nuestra salud musculoesquelética posterior a la enfermedad por COVID-19, que será impartida por la licenciada Haylin Fernández Huertas. La profesora Fernández es licenciada en terapia física, graduada con mención de honor de la Universidad de Costa Rica y egresada de la maestría de Salud Integral y Movimiento Humano de la Universidad Nacional. Ha participado de varios seminarios, congresos y capacitaciones en temas de salud y terapia física organizados por instituciones tales como el Centro Nacional de Rehabilitación, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el Comité Olímpico Internacional, la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Hospital Nacional de Niños, entre otros. Desde el año 2006 es funcionaria de la Universidad de Costa Rica, donde labora como docente y supervisora de prácticas clínicas y comunitarias en la carrera de bachillerato y licenciatura en terapia física. Además, es coordinadora de la Comisión de Autoevaluación y Gestión de la Calidad de esta carrera y ha colaborado como parte del comité asesor de varios proyectos finales de graduación. Profesora Fernández, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Un placer, un gusto estar esta mañana compartiendo y agradeciendo la invitación del Decanato de Medicina. Me permito compartir la presentación. Bueno, como ya escucharon, el tema que vamos a conversar hoy un poquito es sobre la salud musculoesquelética posterior a la enfermedad por COVID-19. Al final podemos hacer consultas o comentarios, ¿verdad? Estoy para servirles. Bueno, primero que nada, es muy curioso porque cuando uno lee e investiga sobre el COVID-19, sobre la enfermedad COVID-19, todavía se denomina novedoso, ¿verdad? En los artículos en inglés le llaman el novel, ¿verdad? Que es novedoso. Y en realidad uno no lo siente tan novedoso porque prácticamente es el causante de que tengamos alrededor de 2 años de estar encerrados, ¿verdad? Entonces ya es muy conocido para nosotros. Pero por otra parte sigue siendo muy novedoso en el sentido de que los estudiosos, los científicos han tenido que investigar muchísimo, ¿verdad? Para entender en tan solo en menos de 2 años, ¿verdad? Entonces, sigue siendo novedoso, aunque a nosotros ya no nos lo parezca porque convivimos con él todos los días desde hace alrededor de 2 años, ¿verdad? Entonces sabemos que el nombre oficial es el SARS-CoV-2, ¿verdad? Es un síndrome respiratorio agudo, ¿verdad? Y severo, que apareció en diciembre del 2019 en Wuhan, China, perdón, y que nos ocasionó una pandemia que hemos estado experimentando desde marzo del 2020. Además, sabemos que hay población específicamente o especialmente vulnerable, ¿verdad? Lo habíamos entendido así con los adultos mayores y con las personas que presentan comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Y también sabemos que es muy variable y hasta podríamos decir impredecible en cuanto a la severidad de sus síntomas, ¿verdad? Como sabemos de personas que han presentado la enfermedad de forma sintomática, sabemos de personas que han requerido hospitalización e incluso ayuda mecánica para respirar, ¿verdad? Esto sin mencionar que a nivel epidemiológico, ¿verdad? Nos ha tenido en constante ansiedad, ¿verdad? Esta forma epidemiológica que ya nos ha significado la muerte de más de 7.330 compatriotas y más de 5.3 millones de personas en el mundo, ¿verdad? Entonces, esto ya lo conocemos. También conocemos que sus principales síntomas o los primeros síntomas descritos
era la fiebre, la tos seca, la dificultad para respirar y luego apareció un síntoma que como que vino a ser una bandera roja, ¿verdad? Que era la pérdida de gusto y de olfato. Entonces, esos 4 síntomas caracterizaron mucho y caracterizan mucho a la enfermedad, pero al igual que en muchos de estos aspectos que es impredecible, ¿verdad? Y es impredecible porque, como les decía antes, aunque la población vulnerable sean adultos mayores, me atrevería a decir a que todos y todas conocemos a alguna persona joven que no le ha ido muy bien con la enfermedad, ¿verdad? Eh, Aunque se dice que es más vulnerable una persona con comorbilidad como hipertensión o diabetes, también sabemos de personas que muy conocidas, muy sanas, ¿verdad? Que igual, que han tenido un paso por la enfermedad bien complicado. Entonces, sí se manifiesta como de una forma inesperada en muchos casos, ¿verdad? Incierta. Y entonces, además de estos síntomas que mencioné antes, también destaca mucho la fatiga, el dolor de garganta, la cefalea o dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales como la diarrea, el vómito, incluso congestión nasal, ¿verdad? Al principio se decía eh, que no había mocos y hay personas que sí cursan con mucosidad, ¿verdad? Incluso erupción cutánea. Hay personas que han reportado insomnio, mareos, hasta vértigo. Otro tipo de síntomas como la dificultad para la concentración, los problemas de memoria, ansiedad, depresión, ¿verdad? Y los síntomas que nos ocupan la mañana de hoy, que es el dolor muscular y articular e incluso la afección neuromuscular. Entonces, como les decía, nos vamos a ocupar de esta parte. Hay signos y síntomas que son de tipo neurológico. Incluso se han reportado cuadros graves como el síndrome de Guillain-Barré, eh, cuadros neurológicos que tienen que ver con debilidad muscular, arreflexia, o sea, pérdida de reflejos, ¿verdad? Prolongación de latencias motoras distales, que se refiere a cambios en la conducción nerviosa, ¿verdad? Incluso se ha descrito ataxia, que son movimientos que son imprecisos y descoordinados, ¿verdad? Y aún más específicamente lo que vamos a abordar hoy, que son los signos y síntomas musculoesqueléticos. La mialgia, dolor muscular, artralgia, dolor articular, y entre estos hay una alta prevalencia e incidencia de dolor de espalda y un reporte de dolor generalizado en todo el cuerpo. Entonces, para conversar un poquito más sobre la afección musculoesquelética, en un estudio publicado este mismo año, reciente, se encontró que de 294 pacientes hospitalizados por COVID, 88, o sea, un 30%, manifestaron sintomatología musculoesquelética. Y de este 30%, 37,5 tenía dolor muscular, 5,7 dolor articular, ¿verdad? 6,8 reportó dolor de espalda y 50% mencionó dolor del cuerpo como generalizado, como dolor generalizado en todo el cuerpo. Eh, Otro dato de otro estudio de este mismo año nos dice que aproximadamente 3 de cada 5 pacientes tienen al menos un síntoma musculoesquelético. La fatiga, el dolor articular y la mialgia son los síntomas reumáticos y musculoesqueléticos más frecuentes. Por último, mencionar que la comunidad científica se esfuerza por comprender el proceso de la enfermedad, ¿verdad? Cómo se comporta a nivel patológico, cómo se replica el virus, cómo se comporta a nivel epidemiológico, ¿verdad? Con las nuevas cepas, con los nuevos brotes, etcétera, ¿verdad? Este,
y lo que les decía al inicio, que aunque es un virus novedoso, porque solo tiene 2 años de estar circulando, menos de 2 años de estar circulando, todavía hay mucho por aprender, ¿verdad? Todavía hay mucho, mucho que está inconcluso. Ahora yo les mencionaba en los signos y síntomas neurológicos, les mencionaba el Guillain-Barré, pero hay otros estudios que dicen que no se asocia, ¿verdad? Entonces todavía hay mucho por estudiar. Incluso si revisa uno la literatura, los artículos del 2020 son muy claros en decir este, que no hay afección de ese tipo neuropático o que por lo menos no está bien, no es no guarda una relación causal, ¿verdad? Incluso todavía no se tenía claridad si el virus llegaba a las estructuras musculoesqueléticas, ¿verdad? Todavía estaba muy concentrado el conocimiento en lo que era el aparato respiratorio. Y ahora en el 2021 se sabe que sí hay afección de este tipo, pero como les digo, todavía hay mucho por aprender. Eh, Al respecto, irónicamente, en algunos pacientes, algunos de estos síntomas pueden preceder a los síntomas más comunes de COVID-19. Esto es muy llamativo porque nosotros conocemos un grueso de la población, la gran mayoría de la población, que presenta la enfermedad del COVID de forma asintomática o muy leve, ¿verdad? Em, pero ahora hay una nueva como interrogante en la comunidad científica y es la posibilidad de que son personas que tal vez no presentaron la tos, no presentaron la fiebre, no presentaron la pérdida del gusto y del olfato, pero que quizás sí tenían dolor muscular, ¿verdad? Y tal vez no se percataron del mismo porque lo atribuyeron a otra cosa, ¿verdad? Se me ocurre ahorita que nosotros estamos, que recién, bueno, algunos todavía hacen mucho teletrabajo, ¿verdad? Entonces, en esta etapa de teletrabajo y confinamiento, muchas personas comenzaron a presentar afecciones musculoesqueléticas y lo atribuían a estar sentados mucho rato frente a la computadora, a la inactividad y a otros aspectos. Y ahora existe la duda de que quizás estas personas que no identificaron el COVID, tal vez no tuvieron los síntomas más comunes, pero tal vez presentaron alguno de estos síntomas musculoesqueléticos, ¿verdad? ¿Y por qué son muy importantes estos síntomas musculoesqueléticos? Bueno, porque comprometen la funcionalidad de las personas y su capacidad para hacer las actividades de la vida diaria. Y entonces, cuando las personas vemos nuestra funcionalidad comprometida y la capacidad para hacer las actividades de la vida diaria, eso a su vez va en detrimento de la calidad de vida. Eso nos limita en nuestra funcionalidad, en nuestra calidad de vida, en cómo nos desenvolvemos. Entonces, por eso es que este conjunto de signos y síntomas eh, son muy importantes también, ¿verdad? A pesar de no ser los principales y de no ser los que se les brindó como atención en un primer momento, ¿verdad? Ahora la comunidad científica está investigando sobre esto, ¿verdad? También porque ha aparecido otros términos como pacientes que hablan de que tienen un COVID de larga duración, ¿verdad? Lo que en inglés se le dice long COVID. Bueno, y tiene sentido, ¿verdad? Entonces, lo que ya sabemos es que la transmisión se da por partículas, ¿verdad? Por las gotitas en el aire y por eso la indicación del distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos, ¿verdad? Y el virus ingresa por estas mismas vías, ¿verdad? Y en un principio estaba, digamos, nuestro entendimiento estaba concentrado en el sistema respiratorio, pero ahora sabemos que se desencadena una cascada inflamatoria, ¿verdad? Un evento inflamatorio muy importante que llega a afectar otros sistemas, ¿verdad? Como el sistema
musculoesquelético, ¿verdad? Que comprende los músculos, nervios, las articulaciones, incluso la parte vascular. En la parte del músculo esquelético, como les he mencionado, vemos debilidad, fatiga, atrofia muscular y dolor muscular, ¿verdad? Mialgia. En la parte de hueso y articulación, hay pérdida de la mineralización, puede haber incluso osteonecrosis, ¿verdad? Asociado también a un trastorno de coagulación y hay dolor articular. Y bueno, como les digo, ¿cómo le hicimos frente a esto? Bueno, ¿cómo le estamos haciendo frente a esto? Bueno, con el distanciamiento social, con la técnica correcta de la tos y el estornudo, el lavado de manos, el uso de mascarilla, que todos nos lo sabemos de memoria. Y bueno, y también una forma de, de atacar el virus, o más bien de por lo menos limitarle la gravedad, pues lo que es la vacunación. Bueno, hecha esta introducción, otra forma en la que podemos recuperar nuestra salud musculoesquelética es mediante la actividad física y el ejercicio, que es de lo que les vengo a hablar principalmente esta mañana. Entonces, si yo soy una persona que tuvo COVID, ¿verdad? Y estoy con estos signos y síntomas de fatiga, ¿verdad? De cansancio, de fatiga. eh, Incluso si soy una persona que quizás pasó por una hospitalización, ¿verdad? Que estuvo con un proceso de encamamiento, con limitada la movilidad, ¿verdad? Lo que a su vez va a generar atrofia muscular y otros aspectos, ¿verdad? Y otras formas de deterioro, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en un proceso de convalecencia, ¿verdad? Sea porque presenté la enfermedad de una forma grave que requería hospitalización, o sea porque presenté la enfermedad de forma más leve o moderada, pero que aún así persiste ese desacondicionamiento. Entonces, la forma más sencilla y para retomar es caminando, ¿verdad? Entonces, la Sociedad de Fisioterapeutas de Irlanda propone esta pequeña guía para iniciar con la caminata. Entonces, está muy bien establecido en la literatura que para favorecer la salud debemos acumular 150 minutos de actividad física semanal, ¿verdad? Y actividad física de tipo moderada. Y eso lo podemos hacer en diferentes grupitos, ¿verdad? Eso en general para la salud. En esta condición post-COVID, eh, esta sociedad de fisioterapeutas nos recomienda iniciar con una caminata. Entonces, en la semana 1, caminar de 5 a 10 minutos. En la semana 2, de 10 a 15 minutos. En la semana 3, de 15 a 20 minutos. En la semana 4, de 20 a 25 minutos. En la semana 5 y 6, ya completar una media hora de caminata que si multiplicamos por 5 días de la semana, ahí estaríamos sumando los 150 minutos que serían nuestra primera meta, ¿verdad? Lograr ese nivel de actividad física. No está de más decir acá que en este proceso debe usarse un calzado adecuado y se recomienda para prevenir una caída o cualquier accidente, que el recorrido tenga la posibilidad o me permita descansar si yo lo necesito, ¿verdad? En una persona que está convaleciente puede ser necesario que, qué sé yo, que está en la semana 2 y que ya está caminando 15 minutos, pero que posiblemente requiere descansar a mitad del camino. Lo otro es que hemos hablado de atrofia muscular y debilidad. Entonces, eso lo podemos abordar con ejercicio de fortalecimiento, ¿verdad?
ejercicio que puede ser contra resistencia, ¿verdad? Incluso contra la gravedad, que ya es una resistencia. En fisioterapia, los terapeutas físicos valoramos los músculos con una evaluación que se llama examen manual muscular y va del 0 al 5, ¿verdad? Cuando los músculos vencen la gravedad, o sea, completan el movimiento que tienen que hacer eh, en contra de la gravedad, son músculos que catalogamos número 3, ¿verdad? Y a partir de ahí trabajamos fortaleciéndolos para que lleguen a ser músculos 5, ¿verdad? Que tengan la fuerza necesaria para permitirnos desenvolvernos en todas las actividades de la vida diaria. Entonces, de esta misma sociedad de fisioterapeutas, ellos proponen algunos ejercicios que puede ser, por ejemplo, una extensión de rodilla, a partir de una posición de sedestación, o sea, estar sentado y levantar la pierna de forma que se extienda la rodilla, sentarse y levantarse de la silla, que esto es una sentadilla modificada en realidad, ¿verdad? Es como la forma más básica de hacer una sentadilla a partir de la cual se puede progresar, ¿verdad? Eh, por colocarse en puntillas, ¿verdad? Para trabajar toda la parte de la pantorrilla. Y en el tren superior, flexión de codo, con lo que vamos a trabajar el bíceps, que es un músculo muy importante, ¿verdad? Y press de hombro, igual, que es el ejercicio que ustedes ven en la imagen eh, de la esquina derecha. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de ejercicios de fortalecimiento que podemos hacer que pueden hacerse en algunos momentos con mancuernas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que yo les mencionaba al inicio de la funcionalidad y la capacidad para hacer las actividades de la vida diaria? Resulta que hay un término que hemos adoptado mucho del inglés, pero que lamentablemente lo hemos adoptado eh, erróneamente, ¿verdad? Entonces, y ese es el término de fitness, ¿verdad? Cuando alguien oye la palabra fitness, se imagina una persona delgada, musculosa, atlética, ¿verdad? Y eso no es fitness, eso no es estar fit. La traducción real es eh, aptitud física, capacidad, ¿verdad? Estar apto ¿para qué? Para hacerle frente a las actividades de la vida diaria con una energía suficiente, ¿verdad? Sin que actividades de la vida diaria, que si por ejemplo yo estoy en mi casa y tengo que subir las gradas a traer algo que yo lo pueda hacer sin cansarme, ¿verdad? Que yo lo pueda hacer con la energía necesaria. Eso es aptitud física, ¿verdad? Y los procesos que implican hospitalización, incluso estancia en la UCI, eh, que implican encamamiento, mucho reposo, ¿verdad? Pues cursan con atrofia muscular y pérdida de la aptitud física, pérdida de esas capacidades. Eh, la aptitud física tiene muchos componentes, la fuerza es una de esas, la resistencia cardiovascular es otra, la coordinación, el equilibrio es otro, ¿verdad? Entonces tenemos que retomar en primera instancia con la parte cardiovascular, que en este caso lo estaríamos abordando con la caminata, y la parte de fuerza con estos ejercicios de fortalecimiento. Ok. Al respecto, tal vez alguno de ustedes se está preguntando, bueno, pero ¿cuánto hago? ¿Verdad? ¿Cuál sería la prescripción de este ejercicio? ¿Verdad? Entonces, el Colegio Americano de Medicina del Deporte nos brinda información al respecto. Entonces, es muy común que las personas se aboquen a solo hacer un tipo de actividad física. Entonces, caminan o corren o nadan, ¿verdad? Y esos ejercicios están muy bien, ¿verdad? Es muy bueno y está muy bien, pero tienen una fortaleza más en la parte cardiovascular, ¿verdad? Y se ha visto que es necesario trabajar la parte de fortalecimiento muscular, de ejercicio contra resistencia, al menos de 2 a 3 veces por semana.
y lo que se entrenan son los principales músculos, los grupos musculares, y se debe dejar entre el entrenamiento de un mismo grupo muscular 48 horas para que el músculo se recupere, para que el músculo tenga oportunidad de hacer la síntesis y de fortalecerse, de hacerse más grande. El tiempo varía, ¿verdad? No está como establecido porque depende de la cantidad de ejercicios que se hagan, las series y las repeticiones, que a grosso modo o en términos generales se recomienda realizar de 2 a 4 series de ejercicios, pero se ha visto que en una persona convaleciente o una persona que apenas está iniciando con actividad física y ejercicio o en una persona que es adulta mayor, la realización de una única serie va a ser muy, muy beneficioso. Entonces, siempre el ejercicio va a ser muy positivo y entre más yo haga, me va a dar más ganancias y más beneficios. Si yo quiero trabajar la parte de fuerza, voy a hacer series de 8 a 15 repeticiones. Y si yo quiero trabajar la parte de resistencia muscular, voy a hacer de 15 a 20 repeticiones, ¿verdad? Y entre cada serie debo descansar de 2 a 3 minutos, ¿verdad? Con respecto a la intensidad normalmente está dada por un porcentaje de una resistencia máxima. Eso es una medición, es un RM, quiere decir el peso máximo con el que yo puedo hacer una repetición de ejercicio, ¿verdad? Y la intensidad se calcula como un porcentaje de esto, entonces ahora se los voy a mostrar. Pero normalmente, digamos, por la dificultad de hacer estas pruebas de una repetición máxima o de dos o de 5 repeticiones máximas, etcétera, lo que se hace es también usar para calcular la intensidad la escala de Work, que es una escala del esfuerzo percibido. Entonces se le pide a la persona que a la hora de hacer el ejercicio, que valore el esfuerzo que está haciendo del 0 al 10. Y entonces, si la persona está trabajando de 8 para arriba, ya es un esfuerzo vigoroso. Y en el caso de las personas que están convalecientes, se les pide que se ubiquen más o menos entre 5 y 7 como máximo. Como les decía previamente, la ejecución de los ejercicios es de los principales grupos musculares y se puede emplear ejercicios que no implican una fuerza adicional, digamos, o una contrarresistencia adicional, o se puede usar equipos, ¿verdad? Como mancuernas, como ligas, ¿verdad? Entonces aquí ustedes en esta diapositiva también están viendo otro ejemplo de rutina de una serie de ejercicios que son de los principales grupos musculares que me sirven para fortalecer en una etapa inicial, ¿verdad? Muchos se hacen en sedestación, o sea que que la persona los hace sentado, ¿verdad? Por ejemplo, marchar sentado, extender la pierna como habíamos visto antes, hacer un puente, levantar la pierna desde la posición de cúbito supino, que eso quiere decir estar acostado boca arriba, ¿verdad? Para trabajar los músculos de la cadera, ¿verdad? Acá donde está abriendo la pierna con la silla o acostada la muchacha del medio lado es para trabajar los músculos que tienen que ver con la cintura pélvica, glúteo medio que estabiliza mucho a la hora de la marcha, que son músculos grandes y potentes que necesitamos que estén fuertes para las actividades de la vida diaria. Con respecto a lo que les mencionaba de la intensidad del ejercicio, entonces en personas sedentarias principiantes o en personas mayores principiantes, normalmente se trabaja una intensidad de 40 al 50% de una repetición máxima. Eh, lo que se le pide a la persona es que haga, digamos que si va a hacer, por ejemplo, 10 repeticiones, ya a partir de la repetición número 8, 9, ¿verdad? Ya tiene que sentir que está haciendo un esfuerzo muy importante, ¿verdad? Para saber que estamos de verdad fortaleciendo, que de verdad estamos provocando un estímulo.
por supuesto que tratándose de personas convalecientes, todas las precauciones del caso, ¿verdad? Si hay mareos, si hay mucha dificultad para respirar, pues hay que detenerse. Del mismo referente, que es el Colegio Americano de Medicina del Deporte, nos dice que una sesión de fortalecimiento debería incorporar entre 8 y 10 ejercicios aproximadamente. Por último, en el caso específico de la recuperación musculoesquelética post-COVID-19, están los ejercicios respiratorios, que en nuestro país existe la figura del terapeuta respiratorio, que es el que va a estar más a cargo de esta parte. Pero los fisioterapeutas también conocemos algo de esto y acá hay 3 ejercicios básicos respiratorios. Entonces, el primero es la respiración diafragmática, ¿verdad? Que eso quiere decir que normalmente cuando nosotros inspiramos, lo que hacemos es elevar el pecho. En la respiración diafragmática lo que buscamos es que al inspirar, ¿verdad? Más bien el abdomen se expande, ¿verdad? Entonces, en la imagen que ustedes ven en la presentación, por ejemplo, de la señora que tiene su mano colocada en la zona abdominal, a la hora de inhalar, ella tiene que sentir que el abdomen empuja contra la mano, ¿verdad? Esa sería la respiración diafragmática. Otro ejercicio respiratorio es la respiración en rectángulo. Eso quiere decir que yo trato de respirar como dibujando un rectángulo. Entonces, tomo aire por la nariz y a la hora de botar, la exhalación dura el doble de la inhalación. Es como que si estuviera dibujando un rectángulo, ¿verdad? Duro más exhalando que, que inhalando. Por último, tenemos la respiración con labios fruncidos. Entonces, esto es que yo inhalo por la nariz y a la hora de exhalar, exhalo por la boca, pero con los labios fruncidos. Eso va a hacer que el aire tarde más en salir. Y lo que ustedes ven en la diapositiva, que es como un círculo que se contrae y se expande, está disponible en muchos relojes inteligentes, en algunas aplicaciones, y es como una estrategia para respirar con calma, ¿verdad? Entonces uno se enfoca y busca respirar al ritmo de esta figura que se contrae y se expande. Ahora que menciono recursos tecnológicos como esto de una aplicación para respirar, que muchos tal vez en su reloj inteligente les avisa, es momento de respirar, ¿verdad? Etcétera. También otro recurso tecnológico es el podómetro, ¿verdad? Que nos ayuda a medir la cantidad de pasos que hacemos al día. Esa puede ser una estrategia cuando queremos comenzar con lo de la caminata, ir progresando, ¿verdad? Y otra forma de medir el progreso es con una prueba que se llama la prueba de 6 minutos. Y esa prueba lo que mide es la cantidad de metros que se recorre en 6 minutos. Entonces, yo puedo hacer la prueba al inicio, ¿verdad? Para valorar. Y luego, después de varias semanas de estar con mi caminata, puedo repetir la prueba y ver cuántos metros más estoy recorriendo, cuánto he progresado, ¿verdad? Esto que les muestro acá es una propuesta de rehabilitación publicada este año. Y entonces esta propuesta incluye 4 aspectos, ¿verdad? Que es entrenamiento de la musculatura respiratoria, ¿verdad? Acondicionamiento aeróbico, o sea, trabajo cardiovascular, eh, entrenamiento contra resistencia, o sea, fortalecimiento, y luego técnicas de reclutamiento pulmonar, ¿verdad? Y es un protocolo propuesto para entre 8 y 10 semanas, ¿verdad? Específicamente eh, para, para pacientes post-COVID que tienen
afección neuromusculoesquelética. Como parte de estas técnicas de reclutamiento pulmonar está el uso del PEP, que es un dispositivo para trabajar la presión expiratoria, que ustedes ven en la imagen con la muchacha. Hay otros instrumentos como los espirómetros, ¿verdad? Para entrenar esto. Y en cuanto a la intensidad, como les decía, también se suele usar la escala de esfuerzo de Work, ¿verdad? Que entonces me dice que yo debo tratar como de mantenerme entre 5 y 6 para saber que estoy haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Pero en el caso de los pacientes COVID, vigilar mucho que sea un esfuerzo, que no sea un sobreesfuerzo, ¿verdad? Bueno, algunas de las referencias. Como les digo, se está publicando, todas las referencias están fresquitas del 2020, 2021. Y desearles felices fiestas, ¿verdad? Y motivarlos a seguirse cuidando y a incorporar la actividad física y el ejercicio a su vida diaria, porque también existe evidencia de que las personas que normalmente hacen actividad física y ejercicio tienen una mejor evolución con esta enfermedad, ¿verdad? Estoy para servirles con cualquier consulta o comentario. Muchas gracias, profesora. Si alguien tuviera alguna pregunta, la puede hacer tanto por el chat o nos puede levantar la mano para intervenir. No tenemos consultas. Sí, yo tengo un comentario. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la charla y yo he visto que sí, tal vez lo que cuesta es dar ese primer paso. He visto que nosotros nos toma como 21 días hacer un hábito, entonces ya después de tener ese hábito, de empezar a caminar, ya el mismo cuerpo se lo va a pedir y va a ser para bien. Muchas gracias. Sí, bueno, en realidad 21 días es tiempo poco, digamos, para lo que es adhesión y adherencia al ejercicio. Yo he leído en algunas ocasiones que usted tiene que estar haciendo el ejercicio, digamos, cumplir al menos 6 meses, ¿verdad? Para ya decir, bueno, ya lo interioricé, ya es parte de mi vida, ¿verdad? Y claro que es un reto, ¿verdad? Porque todos tenemos, pues, compromisos laborales, ¿verdad? Familiares. A veces el día no alcanza, ¿verdad? Y esa es como la excusa de todos, el tiempo, ¿verdad? Pero verdaderamente la actividad física y el ejercicio es un mecanismo de protección, no solo para atenuar los efectos de esta enfermedad que ahorita está pues sobre la mesa, ¿verdad? Sino de un montón de otros padecimientos. Entonces, de verdad que si se quiere invertir en salud, es a través de actividad física y ejercicio. No sé si hay alguien más que quisiera intervenir. Una consultita. Mi nombre es Cristian Mora, mucho gusto. Se sabe que la sarcopenia llega a cierta edad, ¿verdad? A nuestro cuerpo. ¿Cómo identificarlo si empezamos con esa pérdida también de fuerza? Que realmente sufrí COVID y que es lo que me está afectando. Claro. Se cortó un poquito al final, no sé si puede repetir. Sí, ¿cómo puedo diferenciar? ¿Cómo puedo diferenciar la sarcopenia de un problema o que haya padecimiento con el COVID? Ok, bueno, sí, cuando hay sarcopenia va a haber pérdida de fuerza y de funcionalidad en los músculos y como usted dice, está asociado con el envejecimiento, ¿verdad? Entendiendo envejecimiento no como
como algo exclusivo del adulto mayor, sino entendiéndolo como un proceso natural de todos, ¿verdad? Entonces, mi cuerpo no es igual a mis 20 años como lo es a los 30 años, ¿verdad? En su caso, Cristian, que por la fotografía me doy una idea, la forma en que usted va a saber y va a poder diferenciar, ¿verdad? Es que a la hora de incorporarse a un plan de fortalecimiento muscular, usted tendría que ver esos cambios, ¿verdad? Tendría que recuperar. La fuerza es un componente de la aptitud física y la aptitud física se trabaja mediante el ejercicio. Entonces, con los ejercicios de fortalecimiento contra resistencia, usted tendría que tener ganancias en fuerza. Y así usted sabría que no está vinculado al proceso de envejecimiento, sino que es recuperación post-COVID, ¿verdad? Mi recomendación sería siempre que a la hora de incorporarse a un plan de ejercicio, pues que lo haga acompañado de un profesional, ¿verdad? De un profesional en movimiento humano. Hay otros aspectos como más técnicos de esto, y es que también se está estudiando digamos, la posibilidad o la ocurrencia de un proceso que se llama rhabdomiólisis, que es cuando hay destrucción del tejido muscular y ese contenido o esos componentes eh, podrían afectar la parte renal, ¿verdad? Entonces, eso es algo que está asociado como a la pérdida importante de músculo y COVID. Eso todavía está estudiándose, pero tal vez le interese tener el concepto, ¿verdad? También mencionar que la recuperación post-COVID, como mencioné en alguna diapositiva sobre los protocolos de fortalecimiento, toma su tiempo, ¿verdad? Como mínimo 6 semanas, y el protocolo último que vimos es de 8 a 12 semanas. Entonces también la recuperación va a ser progresiva, y de por sí la prescripción del ejercicio es así, progresiva, ¿verdad? Poquito a poco se va teniendo las ganancias. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la pregunta también, don Cristian. Si no tenemos más participaciones, entonces vamos a ir concluyendo. Queríamos dar un mensaje de cierre. Jonathan, no sé si puedes poner las palabras del doctor como mensaje de cierre y agradecimiento por todas las charlas que se han realizado enmarcadas en el 60 aniversario del decanato de la Facultad de Medicina. Buenos días a todas y todos. Es un gran gusto poderlo recibir en mi calidad de decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Le agradecemos a la licenciada Fegelin Fernández Huertas por su excelente disposición de estar esta mañana con nosotros. También queremos agradecer en este cierre del año 2021 toda la concurrencia, a todas las personas que nos han acompañado en las diferentes conferencias que han dado las diferentes escuelas. Quiero destacar la participación de las 5 escuelas que componen la Facultad de Medicina, como es la Escuela de Enfermería, la Escuela de Medicina, la Escuela de Nutrición, la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Tecnología en Salud. También la participación del Instituto de Investigación en Salud, INISA, a los centros de investigación en microscopía electrónica, CIEMIC, al Centro de Investigaciones en Neurociencias, al Centro de Investigación en Enfermedades de la Sangre, CIATA, y al Centro de Investigación en Cuidados de Enfermería, que también participaron a través del año en este 60 aniversario. Esto es un hito para la Facultad de Medicina, para la Universidad de Costa Rica y para el país, puesto que fue a través de este hecho histórico que se inició la enseñanza de la medicina en primera instancia y luego de las ciencias de la salud, que comprenden todo lo que es la Facultad de Medicina, que inmediatamente, años después, se fueron integrando hasta completar estas 5 escuelas en el momento actual. Así que ha sido un año muy fructífero. El año
de celebración termina el próximo año en febrero y vamos a concluir el próximo año en febrero con la presentación del documental sobre la Facultad de Medicina. Esto es un documental de alrededor de 1 hora que vamos a presentar formalmente en el mes de febrero del próximo año al cerrar el año completo de celebración por el 60 aniversario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Estamos muy agradecidos por toda la excelente recepción que hemos tenido de parte de docentes, catedráticos, conferencistas, profesores destacados, estudiantes de las diferentes carreras, público en general, de todo el equipo que ha hecho posible que a través del año 2021 hemos podido tener este excelente conjunto de conferencias sobre temas de gran relevancia en la vida nacional. Así es que nuestro agradecimiento perenne e invitarlos desde ya para que se unan a la presentación del documental en el mes de febrero del próximo año, porque termina la celebración el 5 de marzo del año 2022, que inicia entonces el año 61, el 6 de marzo del 2022. Desearles todo lo mejor en esta Navidad y un próspero año nuevo lleno de nuevos logros, éxitos para cada uno de ustedes y sus familias. Un abrazo de mi parte. Muchas gracias y agradecemos para todos la presencia y un agradecimiento muy especial a la doctora Fernández por la participación de hoy. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias. Buenos días.